en realidad habíamos tocado ya el tema de la angustia, pero se ve que es un tema que a la gente nos tiene como preocupados, ¿no? Por todo lo que pasa. Esta no fue una semana, hoy esta mañana escuchaba muy temprano, yo hago zapping radial, ¿no? Y escucho a todo el mundo para más o menos saber dónde uno está parado. Y realmente había un denominador común en los llamados. Hoy la gente participa mucho y yo digo, a lo mejor lo hacen casi como una manera catártica de compartir o exorcizar sus demonios llamando a una radio, ¿no? Le estoy choreando casi un discurso psicoanalítico, pero digo, la gente a lo mejor diciéndolo en voz alta es como que minimiza esa angustia que le oprime el pecho. Exterioriza, hace lo que llamaba Freud la limpieza de chimenea. Ah, ¿sí? Pero esa no es la solución para la angustia, eso es sacar afuera, descargarse, vomitar lo que uno pasa. Pero ¿Y es bueno? como primer paso sí, pero no es la solución de fondo. La solución de fondo es encarar el problema de fondo. La angustia tiene un problema de fondo y es que el sujeto se cree Dios. ¿Por qué el sujeto se cree Dios y nos pasa a todos y ninguno se escapa? ¿El sujeto que tiene angustia? Todo sujeto. Todos. O sea, El todos sujeto somos cuando... dioses individuales. Porque es la única forma que tiene el sujeto de enfrentar el fantasma de la muerte. Ya dijimos que hay dos muertes. Una es la primera muerte, la del velorio, o la que todos aceptamos, que nos vamos a morir, pero cuando el sujeto se va viniendo grande, se da cuenta que hay una segunda muerte. El sujeto es joven, es atractivo, es inteligente, puede con todo, y se da cuenta que a los 90, si es que llega, con mucha suerte, todo eso se va a perder. Lo que nosotros llamamos la muerte del significante. Eso tiene que ver con el optimismo de cada uno. Yo pienso seguir jodiendo hasta muchos años. Porque usted la aceptó. Yo ayer cuando vi dije que se murió Missoni, que es el creador de una de las grandes marcas de ropa italiano, a los 94 años, y dije, qué joven. Yo no pienso Su alegría, porque usted lo aceptó. ¿Acepté? Que va a ocurrir eso. Entonces, yo espero. Como usted sabe que va a ocurrir eso, nosotros le llamamos la castración, usted aprovecha y disfruta la vida. Cuando uno toma conciencia de que uno no es Dios, que se va a morir tanto en el velorio, que es la primera muerte, como se va a morir de la otra forma, que es la segunda muerte, cuando uno lo puede aceptar, que eso que es tan difícil de aceptar, ese proceso que dura toda la vida y que le llamamos la castración nosotros, porque la castración no es que si el chico se toca el órgano genital se le va a caer, eso es una ingenuidad creer que eso es el complejo de castración. Son leyendas urbanas, sí. El complejo de castración es aceptar que yo no soy Dios, que me voy a morir y que por lo tanto, como me voy a morir, del momento que lo acepto empiezo a vivir la vida. Por eso Lacan dice, la palabra felicidad está mal, hay que llamar falicidad, que quiere decir falta, algo me falta. No se puede ser feliz si algo a uno no le falta. Ahora, entonces vivimos en un mundo donde hay gente que está convencida que es Dios y que no va a morirse nunca porque, digo, se comportan como dioses todo en el tiempo. Tierra, ¿no? Y el tipo sufre porque dice, ¿cómo a mí me puede pasar esto? Y yo en la terapia le diría, ¿y por qué no a vos? ¿Y cómo se hace para convivir? Porque, digo, la angustia también la genera a cada uno de nosotros dioses causas exógenas. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que está desarmonizada por lo que pasa cotidianamente. Hay gente, y es inmanejable desde lo personal, porque es una causa exógena. Lo causa o un estilo de vida a la que uno tiene que entrar como parte de la sociedad, pero es un eslabón, no es el generador de... o lo causa una situación económica, o una falta de trabajo, o una situación dramática familiar, que a veces... Usted dio en la tecla. Usted dio en la tecla cómo posicionarse ante lo de afuera que parece inmanejable. Sí. Si yo me creo Dios, me voy a angustiar mucho más que si acepto mi falta. Si yo asumo que no soy Dios y que todo lo que me vaya a ocurrir va a depender de lo que yo haga, la angustia va a existir, lógicamente, porque hay una frustración si a uno lo echan del trabajo y se queda sin trabajo. Pero si yo me creo Dios, voy a estar esperando que me vengan a buscar y que me toquen la puerta diciéndome, como usted es un genio y nosotros nos damos cuenta que es brillante, le venimos a traer un trabajo de gerente general en una multinacional, en una oficina con vista al río, vidriada y 3 secretarias sentadas en la rodilla. Ese es el fantasma fálico del tipo que se cree Dios. Por eso sufre. Si el tipo, obviamente, angustia va a tener si se queda sin trabajo, pero si el tipo está castrado, si asume su falta, el tipo dirá, yo no soy Dios, soy un ser humano. ¿Y sale a la pelea? Y sale a la pelea. Ahora va a venir Omar Capachi, que además de ser amigo personal mío, me voy a quedar después a escuchar el micro porque me produce una alegría muy especial. Porque cuando teníamos 12 años estábamos en la placita y él decía, sí, porque yo voy a ser actor cómico. Tenía una meta. Y tenía un sueño. Y yo me acuerdo que él tenía claro que había que sacrificarse mucho para eso, había que resignar muchas cosas. Yo le decía, yo voy a ser médico. Y ambos teníamos
la idea clara en ese momento de que había que dejar muchas cosas de lado. Pero esto habla de algo que yo siempre digo, se perdieron los sueños porque ustedes tenían cada uno lo suyo un sueño, uno el de entretener a la gente como terapéutico, artista, ambos eran terapéuticos. Los dos eran terapéuticos, y el otro sanando gente, de cualquier manera, y se perdió eso, porque eso tiene que ver con los sueños, porque me parece que hoy, en esto de la castración, hay una gran castración del sueño. Es que del sueño, no del dormir, del sueño como ilusión. Es que la sociedad de consumo, si usted le quiere vender algo a alguien, usted es sociedad de consumo, ¿qué le va a hacer creer? Que es Dios. Tú te lo mereces, tú lo vales, por el solo hecho de existir valés, por lo tanto te lo mereces sin esfuerzo. Es la mejor forma de vender. Si yo le quiero vender algo a alguien, nunca le voy a tener que decir que él se va a morir y que disfrute de la vida y que lo único que le espera es un gran sacrificio para poder lograr algo. Que esa sería la verdad. Si yo quiero vender, no puedo decir la verdad. Yo le tengo que decir, no, señor, usted se merece esto, y como usted se lo merece, pero yo no tengo plata. Y bueno, páguelo en 180 cuotas, aunque después le embarguen el sueldo, o sea, y se angustie mucho más cuando se dé cuenta de que en realidad él se compró algo que no se podía comprar. Que le hicieron creer que como él era Dios y se lo merecía, o sea, yo creo que es un perfecto sistema para vender esto de fomentar el narcisismo y de hacerle creer a alguien que es Dios, ¿no? ¿Y cómo hace uno para poder convivir saliendo lo más indemne posible de esto que significa la angustia exógena? Es imposible salir del todo, porque esto que usted dice es la alienación, no está alienado, uno de una manera o de otra tiene que estar adentro del sistema, uno consume dentro del sistema, pero no es lo mismo ser un consumista consumiendo lo que yo quiero, como quiero y de la forma que quiero, a ser un títere del sistema de consumo que me dice lo que yo tengo que consumir y por qué lo tengo que consumir. Eso por un lado, pero fundamentalmente aceptando que uno se va a morir, las dos muertes, y a partir de ahí empezar a disfrutar de la vida. Esto lo decía Nietzsche, cuando la persona se dé cuenta del poco tiempo que le queda. Yo se lo digo siempre a todo el mundo desde la óptica médica, si a usted le dicen que dentro de un año se va a morir, pero que ni se va a enterar de los síntomas, que se va a morir dentro de un año, yo le aseguro que este año que le queda es el mejor año de su vida, porque usted va a disfrutar al máximo. Y si le dicen que en vez de un año son 3 meses, son los más todavía. Y si le dicen que son 2 días, las próximas 48 horas, esas 48 horas van a ser las mejores y las más felices de su vida, porque usted va a vivir todo lo que no quiso o no pudo o no se atrevió a vivir. Y entonces uno dice, pero yo soy un estúpido. Llegué a este momento de mi vida y recién ahora, porque me doy cuenta que dentro de 2 días me voy a morir, recién ahora vivo la vida, soy un imbécil. Bueno, sí, me alegro de que se dé cuenta. Valora lo que realmente no disfruta a lo mejor cotidianamente ante porque ahí se da cuenta un blanqueo de un final. Ahí se da cuenta que es un estúpido, y es bueno darse cuenta que uno es un estúpido. Cuando el paciente me dice, me doy cuenta que soy un estúpido, digo, me alegro, porque ahora voy a empezar a disfrutar la vida. Entonces el paciente dice, ¿y por qué yo tengo 45 años y me falta un año de vida que me dicen, y me doy cuenta de que no viví la vida, y porque el deseo suyo recién aparece ahora cuando se da cuenta que se va a morir? Mientras tanto su deseo estuvo sepultado en el deseo de los otros. Usted fue un títere del deseo del otro. Es un ejemplo que produce angustia, pero el caso de Kiko y doña Florinda, Kiko, en el Chavo, no es el deseo de Kiko está tapado, porque él, por ser en su fantasma, ser amado por su madre, hace todo lo que la madre quiere. O sea, el deseo de Kiko está sepultado en el deseo de doña Florinda. Claro. Él no es él. Nosotros decimos, Oscar Mazzotti dice, el neurótico del salame de mamá, y Kiko es el salame de mamá. Algún día se le acerca la muerte, y él dice, ¿pero qué hice de mi vida? ¿Y yo cuándo fui lo que quería hacer? Tiene que aparecer el amo absoluto, que es la muerte, para que se dé cuenta. Y sirve, a ver, ayúdeme, porque usted es el idóneo, yo soy el lego en ¿Usted esto. qué cree que yo sé? No, bueno, pero yo confío. Por ejemplo, uno va caminando por la calle agobiado con una problemática y de pronto se encuentra con alguien que conoce y lo ve taciturno. Estoy contando algo que hipotético, ¿no? Y de pronto uno que viene rumiando su problema, que cree que es el más importante, cuando le pregunta al otro, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Y te dice, y estoy en este momento atravesando un drama de la enfermedad de un familiar directo muy fuerte. Y ahí uno se da cuenta que ese es el problema y no el de uno. Que a lo mejor el nuestro es un cheque que vence al día siguiente y es juntar material. Es un problema del acreedor. Es un problema material. Y del acreedor en sí. Eso, ¿cómo se maneja? ¿Es eso? Claro, porque al ver en el otro la propia limitación, el otro nos sirve de espejo para ver nuestra propia limitación, para ver que nosotros también
mañana nos puede pasar eso. Dimensionamos de otra manera. Dimensionamos y nos damos cuenta que tanto él como nosotros somos mortales, que nos vamos a morir y que nos puede pasar algo como eso, y ahí caemos. Y uno dice, y ahí es donde dice, yo fui un estúpido, pero es bueno darse cuenta que uno es un estúpido, es el primer paso para ser feliz. Fui un estúpido, ¿qué hice durante mi tipo de 40 años, póngale? ¿Qué hice durante mis 40 años? Que me tiene que pasar esto para empezar a vivir la vida. Y uno le tiene que decir, bueno, fíjate dónde estaba tu deseo en estos primeros 40 años, si no estaba sepultado, a lo mejor vos no querías ser arquitecto, a lo mejor era tu madre la que quería que vos seas arquitecto y vos nunca te diste cuenta. A lo mejor vos querías ser pintor, qué sé yo, no sé, eso depende del caso por caso, ¿no? Pero lo importante es que el sujeto se dé cuenta que él, para ser feliz, algo le tiene que faltar. Y lo que principalmente le tiene que faltar es la inmortalidad. O sea, darse cuenta que se va a morir y que va a perder todo esto que tiene ahora, que es la belleza, la juventud, el atractivo, la inteligencia, el que se lleva... Eso se va a perder, a los 90 no lo va a tener más. No quiero meterme en un tema, porque ya tenemos que cerrar, que a lo mejor puede dar pie para un tema posterior. Pero digo, es muy difícil encontrar cuál va a ser, cómo encontrar el camino de la vida de cada uno, es decir, cuál va a ser el sueño de cada uno. Porque, digo, a veces uno, recién decía, estudia tal cosa porque era lo que mamá o papá quería. Mi hijo el doctor es una novela emblemática de Hugo Wast, argentino, que hablaba justamente del sueño del inmigrante, ¿no? Claro. Plasmar en realidad lo que no había podido plasmar él en su propia tierra. Es muy difícil ser honesto y auténtico con el sueño propio, con lo personal, digo. Si ese es un tema como para charlarlo, sí, lo podemos dejar para la próxima semana. El deseo, usted está hablando del deseo. ¿Sí? Ser honesto con uno mismo es imposible, porque siempre hay engaños de afuera y de adentro, autoengaños. Pero bueno... ¿Pero hay alguna forma de manejarlo? Sí. Porque yo me acuerdo que cuando iba en el siglo XIV, en el colegio secundario, ya terminamos, había un curso que se daba frente a la iglesia de San Cayetano, hay un instituto, que no sé si seguirá estando, de orientación vocacional. Y me acuerdo que vos ibas, te hacían un test y en base a eso, de 2 o 3 charlas, terminaban diciéndote, bueno, de acuerdo a lo charlado, vemos que usted estaría capacitado para una carrera humanística, o para esto, o para lo otro. Cosa que a veces, a tan temprana edad, cuesta encontrar el tomar la decisión correcta. Como eso tiene que de alguna manera marcar después la vida de cada uno de nosotros, me parece que es un tema interesante para que lo charlemos y nos oriente usted, sí, desde primero, lo profesional para la semana que viene, ¿le parece? Para el que no haga terapia, le digo, plantéese que el médico le dice que se va a morir dentro de 2 meses, que no va a sufrir nada. La muerte, porque ¿Y qué haría en estos 2 meses que le quedan? ¿Sí? ¿Qué haría en estos 2 meses? Bueno, y ahí aparece el deseo. Hay varias reacciones. Está Isidoro Cañones, iría de juerga y se tomaría todo el champán y se iría con todas las locas que encuentra. Y bueno, a lo mejor ahí estaba la loca de acá, de divertirse y demás. Y estará el otro que a lo mejor le pega por la depre y se mete en una cama a esperar la muerte. Porque me parece que no todo el mundo reacciona ante el mismo final de la misma manera. Eso es cierto. ¿No? Eso es cierto. Lo charlamos la semana que viene más en profundidad, fundamentalmente pensando en la gente que a lo mejor está estudiando y dice, pucha, estoy en 5º año, porque esta es la época donde todo el mundo se va a Bariloche. Y andan todos eufóricos con las remeras Bariloche 2013 y demás. Y cuando vuelven les agarra el síndrome de pensar, y después de Bariloche tengo que decidirme qué voy a hacer de mi vida. Que es un quiebre, ¿eh? ¿Dónde está mi deseo? Exacto. ¿Lo charlamos la semana que viene?